hermano presbítero Roberto Camacho, que nos trae la palabra de Dios. Hermanos, gloria a Dios por este tiempo de poder alabar. Sin duda mi corazón se llenó mucho en este tiempo y qué bueno es Dios, y cantar de su fidelidad, cantar de su amor es bueno para nuestra alma. Yo le invito a que por favor abra su Biblia en Lucas capítulo 3. Vamos a estar en una porción hablando acerca de la genealogía de Jesús. Lucas capítulo 3, Nuevo Testamento, versos 23 al 38. Y si ya lo tiene, póngase por favor de pies. Vamos a leer lo que dice la bendita palabra de Dios. Honremos lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Usted tiene como título, dice, genealogía de Jesús. Dice la bendita palabra de Dios. Lucas capítulo 3, verso 23, dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagal, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragaú, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfasad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalem, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán. 38 dice: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Puede tomar asiento. Más de uno se preguntará: ¿y ahora qué va a salir de este texto? Yo también me lo pregunté, amados hermanos. Como título a esta prédica le puse como la genealogía del Redentor, hablando acerca de Jesús. Déjeme darle una introducción para que podamos entender la importancia de predicar estos textos y entender la genealogía de dónde viene el plan de la redención. Las raíces de una persona son esenciales para comprender su identidad, ¿verdad? Imagine una familia que guarda celosamente su árbol genealógico. No sé si usted lo hace. Cada rama, cada nombre en esa lista cuenta una historia. Los éxitos, los fracasos de parientes, de ancestros, incluso muchas veces. Cada rama tiene una historia, las alegrías, las penas, los momentos de gloria y los momentos de vergüenza. Para muchos, conocer su linaje es una fuente de orgullo y significado y una conexión con el pasado que define quiénes son en el presente. Recuerdo hace algún tiempo que mi papá me había mandado: mira de dónde somos. Y total que nuestro apellido era de España, entonces comencé a hablar con la Z yo. Y fue interesante porque también un familiar me contó que se había hecho una prueba de ADN para conocer cuáles eran sus ancestros.
Y hay muchas personas y muchas familias que están interesados en ver su trasfondo cultural. Hay muchas personas que dicen, a ver, tenemos que ver qué pasó con el tío, del tatarabuelo, de todos los que te antecedieron, porque tú eres resultado de eso. Ha oído muchas veces que se van personas para esas cuestiones, ¿no? Pero en la cultura judía es interesante porque esto era más importante que simplemente para ver un patrón que siga a una persona. En la mente judía las genealogías eran mucho más simples, más que simples listas de nombres, perdón. Eran declaraciones de una identidad, de legitimidad, de un propósito divino. Es decir, que cuando la mente judía, los judíos leían una genealogía, no solo veían nombres como ahorita usted capaz lo leyó y decía, wow, esos nombres en mi vida había escuchado. ¿Le pasó? Ellos iban un paso más allá. No solo veían nombres, sino que veían la mano de Dios guiando a su pueblo a través de cada generación. Y eso se puede aprender de las genealogías. Estas genealogías contaban la fidelidad de Dios a través de la historia, a través de las promesas que Dios tenía para su pueblo. Y lo vamos a estudiar a fondo un poquito más. Ahora piense en esta genealogía que traza una línea directa desde el Mesías hasta el primer hombre. ¿Quién fue el primer hombre? Adán. Esta genealogía, este hombre creado por Dios hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, es lo que Lucas presenta en este evangelio. La genealogía de Jesús no es solo esta lista de antepasados, sino es una declaración teológica y es muy profunda, amados, que conocen a Jesús a través de su divinidad, sí, pero también de su humanidad. Él se encarnó, revela que Él es el Salvador prometido, no solo para el pueblo judío, sino para todo el mundo. Diga conmigo, para todo el mundo. Eso. Pero es importante que nosotros como creyentes nos hagamos algunas preguntas acerca de esto. ¿Por qué vemos tantos nombres? ¿Por qué vemos tanta genealogía? ¿Por qué la palabra de Dios nos muestra esto? Nos recuerda el Señor que Él tiene un plan perfecto, que nada se escapa de su soberanía. Cada nombre cuenta una historia y al final de esta lista encontramos el que más importa es Jesús, el autor de la redención, por quien se orquestó todo este plan para la humanidad, amados. Eso nos puede enseñar Lucas. Vamos a descubrir cómo esta genealogía nos revela a Jesús como el cumplimiento de las promesas del pacto, el segundo Adán que restaura lo que se perdió. Un poquito más lo voy a explicar. El Salvador universal, soberano, que desciende para redimir a la humanidad. Entonces, cuando nos encontramos con textos como estos, a veces lo que hacemos es, uy, no, está muy difícil, y pasamos. ¿Le ha pasado, sí o no? Pero qué importante es predicar y escuchar la palabra de Dios de esta manera que no te saltes nada. Estos textos son muy difíciles de predicar, pero son tan enriquecedores cuando encontramos el fondo de lo que nos quiere enseñar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Había predicado hace algunas semanas acerca de el pequeño Jesús cuando se encontraba ahí, usted recuerda, en la sinagoga. ¿Y qué pasaba con los maestros que le estaban escuchando a Jesús? Estaban maravillados por todo lo que Él enseñaba. Y la Biblia no nos da muchos detalles de cómo fue el crecimiento de Jesús, más que esos esporádicos. Pero ahora vemos y vamos a ver desde el inicio del versículo 23, y este es el punto número 1, el comienzo del ministerio de Jesús. ¿Cómo comienza, cómo empieza formalmente el ministerio de Jesús? Porque ya vimos que está con los sabios y eruditos, los rabinos en la sinagoga, y les está enseñando, pero todavía no comenzaba su ministerio. De hecho, mire lo que dice, por favor, el verso 23, y no pierda esta porción de Lucas. Dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era, ¿de cuánto? Como de 30 años. Esto es importante notar, amados, porque comienza a la edad de 30 años, que es algo muy significativo para el pueblo judío. ¿Lo sabía? Los sacerdotes comenzaban a ejercer el sacerdocio
a los 30 años. Esto es interesante, ustedes lo pueden encontrar en Números 4:3. Y esta también era la edad que se consideraba ideal para asumir responsabilidades importantes. Por ejemplo, en la cultura judía, la edad de 30 años representaba madurez plena. Yo me ponía a pensar esto y digo, wow, yo a los 30 años no es que era tan maduro, tengo 35. Estaba aprendiendo muchas cosas, pero mire cómo en el contexto del pueblo de Israel, a los 30 años ya se consideraba una persona totalmente madura. Esto nos lleva y nos reta porque analizar nuestra vida, qué estamos pasando, cómo estamos creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, José, usted recuerda a José, que fue vendido por sus hermanos, echado en una cisterna, le vendieron como esclavo a Egipto. Resulta que a los 30 años el faraón lo levanta como gobernador de Egipto. ¿Usted no sabía eso? A los 30 años. Porque era la edad que ellos contemplaban. David, usted recuerda al gran rey David, que peleó contra Goliat con las 5 piedras del río, le lanzó la honda, le mató. Y de repente es levantado en el trono de Israel a los 30 años de edad. ¡Wow! El profeta Ezequiel comenzó a ejercer su ministerio profético a los 30 años de edad. Esto nos demuestra, amados, que comienza el ministerio nuestro Señor Jesucristo tal cual y como se iba cumpliendo. Él vino a este mundo a cumplir absolutamente con todo. Dice que vino a nacer de mujer y ¿bajo qué? Bajo la ley. Es impresionante porque Cristo no vino a quitar las cosas, sino a cumplir todo a cabalidad. Esta palabra comenzar, dice aquí Jesús mismo al comenzar, es interesante porque en el original implica el inicio de una acción significativa pero continua. No solo que comienza y luego de un tiempo queda ahí, sino que sigue y sigue. Es impresionante porque comienza su ministerio público, pero también comienza el camino de la redención hasta terminar en una cruz para morir por nuestros pecados. Jesús no comienza el ministerio de manera impulsiva, de manera prematura. Su preparación previa es evidente y lo habíamos predicado en el último punto de mi anterior mensaje. Decía que Jesús iba creciendo ¿en qué? ¿Alguien se acuerda? ¿En qué iba creciendo? En gracia, en sabiduría y ¿en qué más? Y en estatura para con Dios y para con los hombres. Vemos a Jesús comenzando su ministerio, pero de todo lo que venía aprendiendo y creciendo en el Señor, Él lo estaba aplicando para el día que iba a ejercer el ministerio. Esto me pone a pensar cómo Dios prepara a sus siervos para la obra. Cómo Dios les pone en este proceso de crecimiento. Yo mismo lo he experimentado y digo, Señor, ¿cómo es que tú vas moldeando? ¿Cómo es que tú vas formando a las personas para el ministerio? Tal vez hay alguien aquí que siente un llamado especial de parte de Dios y dice, sí, yo sé que Dios me está llamando. Sí, yo sé que Dios me va a utilizar. Yo sé que Dios va a usar mi vida para su gloria. Entonces, Dios comienza a preparar, así como a Jesús comenzó a crecer en gracia, a crecer en sabiduría, a crecer en la gracia de Dios para con los hombres, para con Dios. Es interesante porque como creyentes debemos confiar en el tiempo perfecto de Dios para sus llamados específicos. Es interesante porque a veces nos desesperamos, ¿sí o no? A veces estamos, Señor, pero quiero que ya se cumpla. Ay, Señor, tantas veces que te he orado, tantas veces que he estado de rodillas, ya estoy en la alabanza levantando las manos, he diezmado, Señor, y hasta ahora no se me cumple. Amado, amada, aprendamos a esperar en Dios. Él sabe el tiempo perfecto. Él sabe por qué no tiene que ser en los momentos que nosotros pedimos. Porque puede ser un capricho, no estás listo, no estás preparado. A mí me costó tanto aprender esto, pero hasta el suelo, hasta estar de rodillas, cuando
me dijeron, tú no estás listo. Uy, al ego, al orgullo. ¿Cómo me va a decir que no estoy listo si tengo tantos años de experiencia y he estado en la alabanza y he estado en el ministerio de jóvenes? Amado, no estás listo. Uy, qué dolor. Pero con paciencia, ahí en el fuego, en la prueba, Dios va moldeando tu vida, va moldeando tu carácter y vas a ver ese fruto de lo que Dios está haciendo en tu vida. Eclesiastés 3:1 nos dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Por más que queramos, dice la palabra de Dios, afanarnos por, no sé, crecer más, por hacer más cosas, Dios es quien tiene la última palabra. Planificamos, logramos metas, hacemos cosas, pero Dios es el que tiene la última palabra, amados. Y qué bueno saber eso, porque estamos en las mejores manos. Gálatas 4:4 habla acerca de Jesús, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cuando vino, ¿qué? Se cumplió el tiempo perfecto de Dios. Dice que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. A veces suena ya muy como una frase que lo mencionan y muchos dirán, qué trillado escuchar los tiempos de Dios son perfectos, pero ponte a pensar. En realidad todo lo que Dios ha establecido calza en su tiempo perfecto. A veces la gente y pensamos, decimos, es que Dios llegaste tarde. ¿Le ha pasado? Te pedí tanto, Señor, que salves a esta persona, que sanes de esta enfermedad, y llegaste tarde. O usted no recuerda la historia de Jesús con Lázaro. ¿Qué pasó? Le dicen, Señor, maestro, tu amigo, uno de tus más queridos, tu amado, está muriendo. ¿Y Jesús qué hace? Dice, ok, en vez de irme para allá donde Lázaro, me voy 2 días más para otro lugar. Qué duro escuchar esto de parte de Dios. ¿Qué pasa si muchas veces en nuestra oración Dios te ha dicho no o espera? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo está nuestra vida? Y usted recuerda, viene Jesús, llora delante de la tumba de su amado amigo Lázaro. Porque ahí nos dice el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró, pero el tiempo perfecto de Dios lo resucitó. Dios llega justo a tiempo. Y necesitamos aprender a esperar en Él y saber cómo, así como el mismo Dios, Dios divino y también humano, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, esperó y esperó y esperó para comenzar ese ministerio. Amados, que el Señor ponga en nuestro corazón esta convicción, Señor, voy a esperar en ti y que tu tiempo y a tu manera, con tus recursos, se cumpla tu voluntad en mi vida. Amén. Dice más adelante, sigamos por favor. Dice, era como de 30 años, verso 23 de Lucas, no pierda esta porción que vamos a estudiar. Dice, hijo según se creía de José. Qué interesante esta frase, porque Lucas incluye la aclaración y pone este paréntesis, por decirlo así, de que era hijo, ¿qué dice luego? Según se creía de José. ¿Por qué lo dice? Porque Lucas, usted lo puede ver desde el inicio, él está afirmando, y lo estudiamos en Navidad, está afirmando el milagroso nacimiento virginal de Cristo, o sea, que la Virgen concibió y dio a luz a un hijo, milagro sobrenatural. Pero la descendencia y todo el bagaje que viene de Jesús, por eso tenemos que entender, y hay algunas posiciones en esto teológicas. Muchos creen que esta genealogía se trata de la genealogía de José hasta Jesús. Hay otra posición que es netamente que María es la genealogía
que da hasta el Salvador, porque el nacimiento viene de parte de María. Entonces Lucas incluye esta aclaración. Tiene que poner José según se creía, lo que implica que José no era el padre biológico de Jesús, y esto lo sabemos. Lucas 1, 34 y 35, usted lo puede ver. Ahí está hablando acerca del nacimiento virginal, pero implica una suposición común que tenían las personas, porque la gente, no todos creían en el milagro de este nacimiento del Salvador, sino que decían, no, yo sé que José es su padre, y se regaba esto por alrededor. Por eso es que Lucas tiene que hacer esta explicación. Esta palabra que dice, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, esta palabra hijo en el original, o hijo de José, Lucas ha establecido que esta filiación o este parentesco es único. En su bautismo Dios mismo declara y le dice a Jesús, usted puede ver unos versículos de atrás, ¿qué le dice a Jesús cuando se bautiza? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Este término conecta a Jesús con la profecía en el Antiguo Testamento, en el pacto davídico. Dice 2 de Samuel 7:14, solo para hacerle un recuento de por qué Lucas está aclarando esto. Dice, yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Está dando la promesa a David que de su trono iba a venir el Salvador y el Mesías. Esta concepción virginal de Jesús nos recuerda la importancia de la encarnación, de esta doctrina de que Jesús no era, como muchos decían, un profeta más, porque así lo conocían, un revolucionario, un profeta más, sino que Jesús era el legítimo Hijo de Dios, enviado para salvar al mundo. Amén, hermanos. Como creyentes debemos confiar, debemos afirmar y defender tanto la encarnación como la divinidad de Cristo. Él es divino, Él es santo. Lo cantamos hace un momento. Santo, santo por siempre. Isaías 7:14 nos dice, aquí la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y se llamará a su nombre Emanuel. ¿Y qué quiere decir Emanuel? ¿Alguien sabe lo que quiere decir Emanuel? Tiene que decir Dios con nosotros. Qué hermoso es el Señor. O sea que nació y es Dios que vino a encarnarse y está con nosotros. Juan 1:14 nos dice acerca de que en el principio era el verbo. En Juan 1 usted puede ver desde el 1. Pero en el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, ¿y qué más? Y habitó entre nosotros. ¿Quién era el verbo? Dice Juan, era Dios, pero habitó entre nosotros. R.C. Sproul, en su libro El Ministerio de Cristo, dice, Jesús asumió su ministerio público cuando el tiempo de Dios se cumplió. Su preparación, obediencia revelan que el liderazgo en el reino de Dios requiere madurez, paciencia y un profundo entendimiento del propósito divino. Y vemos el propósito divino reflejado aún cuando Dios comienza a usar esta genealogía. No solo vemos el propósito cuando Jesús principia su ministerio, sino con esta aclaración que hace Lucas y dice, hijo según se creía de José. Y de ahí en adelante usted va a poder ver acerca de este linaje de Jesús a la redención. Más adelante, por favor, siga el verso 24. Comenzamos a leer todos estos nombres, no voy a leer todos los nombres otra vez. Pero vemos este linaje de Jesús, porque dice hijo de Elí, y luego comienza a hablar de toda la descendencia. Y es interesante porque si usted ve en Mateo, usted encuentra la genealogía de Jesús desde Abraham. Mateo lo presenta como el linaje real de Jesús. Cómo vino de los patriarcas, los reyes y toda la promesa que se iba a establecer. Pero es interesante cómo Lucas hace un linaje que muestra incluso nombres que no hay en Mateo. Esas son las diferencias. Muestra todo el linaje, pero no termina
en Jesús, sino que termina en el primer hombre creado. ¿Sabe qué significa esto? Esta genealogía ascendente que hace Lucas significa que la humanidad está representada también en nuestro Señor Jesucristo. La importancia de esta genealogía que era en la cultura judía era para establecer estos derechos, la identidad, la herencia y lo legítimo, especialmente para sacerdotes y reyes. En el Antiguo Testamento Dios prometió, amados, que el Mesías vendría, que tendrían un Salvador. Muchos del Antiguo Testamento, usted sabía, miraban hacia el frente esperando a su Salvador. De hecho, hoy vemos un pueblo judío que todavía sigue esperando, ¿sí o no? Ellos no creen que Jesús vino a la tierra. Ellos siguen esperando por su Mesías, su Salvador. Y Dios ya tiene preparado el camino para ellos. Pero la lista incluye nombres. Usted puede ver algunos nombres que ni siquiera se nos ha pasado por nuestro estudio bíblico, hemos visto alguna vez. Pero es interesante porque comienza a detallar este linaje que viene desde Adán hasta Jesús. Lo revela a través de la historia, una historia de redención. Y estas diferencias que tiene con Mateo, comienza, como le decía, con Abraham, pero Lucas comienza con Adán, termina en Adán, destacando un linaje judío, un derecho al trono de David. Pero Lucas traza la línea de Jesús, enfatizando que Jesús es el Salvador de toda la humanidad, no solo de los judíos. Esto es interesante porque en el original usted puede ver que dice hijo de tal persona, hijo de tal persona, y comienza a dar una lista. Pero es impresionante porque en algunos casos la relación, cuando se pasaba de padre a hijo, a veces era heredado, por herencia. Entonces nosotros nos encontramos con esta, más o menos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 versículos que nos detallan nombres de la genealogía. Pero es interesante porque cuando nombra a Adán y luego le dice, luego de Adán, lea al último, ¿qué dice luego de Adán? ¿Qué dice? Esto es interesante y tiene que notar, porque Adán, cuando se lo presenta como hijo de Dios, no es el hijo de Dios, sino que es como creación de Dios, se lo presenta como hijo. En Romanos 5:12 se nos detalla que Adán fue creado sin pecado, pero su desobediencia trajo la caída a toda la humanidad. Usted recuerda qué pasó con Adán. El Señor le manda a señorear todas las cosas, a poner nombres, y luego ¿qué le dice? Crea al hombre y a la mujer. ¿Y qué no debían hacer ellos? Comer del fruto prohibido. Ojo que no era la manzana prohibida, por si acaso. Dice la palabra de Dios que era un fruto prohibido. Y usted conoce la historia, la serpiente engaña, la serpiente miente, la mujer cae el hombre pone la excusa y le dice, pero Señor, es la mujer que tú me has dado la que me hizo caer, pobre de mí. Estaba implicada toda la humanidad en Adán. Pablo hace una descripción y quisiera que me acompañe a esto, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45. Primera de Corintios, acompáñeme, por favor, busquen su Biblia. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45. ¿Ya lo tiene? Nos habla acerca de esta genealogía y de cómo Jesús viene a ser un postrer Adán de lo que la Biblia nos está enseñando. 15:45, mire, esta parte es hermosa, dice, así también como está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, ¿qué dice? Espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual.
El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, hablando de Jesús, ¿qué dice? Que es el Señor, es del cielo. El cual, el terrenal, tales también los terrenales. Y cuál el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen, dice Pablo, del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, ¿qué dice? No pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, hablando de la glorificación. La genealogía de Lucas enfatiza que Jesús es el nuevo comienzo para la humanidad. Así fue el plan de la redención, y lo vemos como este segundo Adán restaura todo lo que el primer Adán perdió. Por ejemplo, cayó en pecado, el Señor vino a restaurar y a librarnos ¿de qué? Del pecado, de la esclavitud del pecado. Nos recuerda que la salvación es un acto soberano que Dios inicia y culmina en Jesús. Mira esta frase: así como Adán representó a toda la humanidad en la caída, Jesús representa a toda la humanidad en la redención. Y tiene que ser por Él. Romanos 5, 18, 19 dice, déjeme leerlo, no lo busque. Dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué está diciendo Pablo? Que así como entró el pecado a la humanidad por Adán, y ya no teníamos esperanza alguna, amados, aquel que es justo vino para justificarte, para quitar toda transgresión. Es que esto es impresionante y es de agradecer a Dios. Señor, quitaste todo lo que era para mí. Y Cristo se puso, porque eso significa, se puso en lugar de. Póngase a pensar, éramos nosotros los que debíamos de estar colgados en esa cruz. Póngase a pensar, ¿cuánto agradecemos por esto a Dios, amados? El inocente, el justo. ¿Y qué pasó? La misma, dice que a los suyos vino, mas los suyos ¿qué? No le recibieron, amados. Pensar en la redención y toda la genealogía y todo lo que viene hacia Jesús es pensar en que alguien murió, dio la vida, ocupó tu lugar. Ya no vas camino al infierno. ¿Por qué? Porque Cristo te ha salvado, porque Dios ahora te justifica, no porque seamos justos, sino porque Dios mira a su Hijo perfecto, Jesucristo. Esa sangre que fue derramada en la cruz, amados, no fue en vano. Esa sangre reviste al creyente. Es esa sangre que te cubre completamente y te hace aceptable delante de Dios. Es que esto es hermoso, amados. Es digno de decirle, Señor, gracias. Porque no me merezco, Señor. Gracias porque en tu amor, en tu misericordia, gracias porque me justificas a pesar de ser yo el injusto. A pesar de ser yo el que merezco todo lo que tú sufriste. Y todo lo que pasó Jesús. Y usted puede ver detallado en Isaías 53, esa profecía se cumple a cabalidad con Jesús. Enmudeció, no dijo nada. Estaba delante como una oveja delante de sus trasquiladores.
Él herido fue por nuestras rebeliones, por nuestro pecado. Él fue herido. Y pensar en esto, que toda esta historia de la redención, cada nombre, cada genealogía, cada persona que fue usada por Dios es asombroso. Usted recuerda historias como la de Rahab. ¿Qué era? Mire el linaje real de Jesús, que a mí me eriza, me ponen los pelos, como dicen, de gallina. Cómo Dios usó tantas personas imperfectas. Sí vino de un linaje real, pero todo lo que usted ve en la historia de la redención, Rahab era considerada una ramera, una prostituta. ¿Y qué pasó? Vino en la soberanía, el plan soberano de Dios, vino el linaje del Señor. ¡Wow! Es que me asombra ver cómo Dios va tejiendo los hilos de toda la historia de la redención. Alguien lo ponía así y me encantó ese ejemplo. Es como cuando tú tienes un tapiz y tú puedes ver el tapiz y lo ves lo hermoso y los diseños perfectos que tiene, y al otro lado tú ves del tapiz cómo se iba uniendo cada uno de los hilos y cómo era, hasta un poco uno dice, uy, no se ve tan bien ahí atrás, no el tapiz, pero ves adelante y ves lo hermoso, cómo es cada detalle, cómo calzó cada cosa en su lugar. Así es la historia de la redención. Lo que está haciendo Lucas, y usted lo puede ver más adelante, es que él está tomando la genealogía de Jesús no solo a través de Salomón, que es hijo de David, sino que la raíz de Natán, otro hijo de David. Pero ahí está la historia de la redención, amados. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Tómese de esta promesa de Dios, amados. Vemos el comienzo de la historia de Jesús. Vemos este linaje que es el comienzo de la redención, este punto número 2. Y punto número 3 es el plan soberano de Dios, que ya lo hablé un poquito. Dice el último versículo 38, dice, hijo de Enos, hijo de Set, de Adán, hijo de Dios. Y hablábamos cómo es Adán, de la creación de Dios, la imagen de Dios. ¿Usted sabía que cuando Dios crea a Adán, lo hace y lo crea como? ¿Conforme a qué? A su imagen y semejanza. Esto es interesante estudiar, porque Adán reflejaba lo que era genuinamente la imagen y semejanza de Dios. Y ahí hay debates, hay un montón de posiciones. Algunos dicen, pero Adán tenía pupo o no tenía pupo. Cosas que ya se arman esos debates teológicos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que Adán reflejaba perfectamente la imagen y semejanza de Dios. Mire cómo es el pecado y cómo el pecado comienza a dañar las cosas. Acompáñenme, por favor, a Génesis, primer libro de la Biblia. Qué hermoso que es estudiar la palabra de Dios, amados. Génesis, capítulo 5. Acompáñenme, por favor. Dice, ¿ya lo tiene? Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, mire cómo dice la palabra de Dios. Dice, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Qué dice luego? Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó al nombre de ellos Adán en el día que fueron creados. Y vivió Adán, dice, 130 años y engendró un hijo. Muchas gracias. Y engendró a su hijo. Mire cómo cambia luego de que pasa la caída y comienza el hombre a tener una nueva oportunidad de parte de Dios, pero el pecado ya ingresó. Mire lo que decía al inicio, el hombre era creado ¿a qué? A semejanza de Dios lo hizo. ¿Y qué dice en el verso 3? Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo ¿a qué? ¿A la imagen de Dios? ¿A la semejanza de Dios? No, ¿qué dijo? A su imagen, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre
Set. Y usted puede ver la genealogía de Adán, y le invito a que estudie. Esto de las genealogías es maravilloso, porque usted comienza a entender el plan de la redención y cómo personas coincidían en los mismos tiempos. Y cuando usted ve la genealogía, vivían 800 años, más de 800 años, 900 años. Pero lo que puede ver es una constante de que el pecado fue creciendo en la humanidad. Por eso es el plan de la redención, que comienza a minorarse los años y a bajar los años. Y ahora dice la palabra de Dios que el rango de edad de una persona es 70 años, y en los robustos 80. No me mire a mí. Pero eso dice la palabra. ¿Por qué? Porque comenzó el pecado a degradar, a degradar, a degradar, a tenerle al hombre en el lodo, en el fango. Y muchos que viven felices aún hoy en día en eso. Pero a lo que voy es que Jesús no solo que era el Mesías para Israel, sino que era el Salvador para toda la humanidad, a llegar hasta Adán. Por eso era la representación. Lucas enfatiza que Jesús es el representante de todos nosotros, toda la raza. Adán es descrito como hijo de Dios en el sentido de esta creación, pero es interesante porque esta palabra que aplica para Adán nos aplica en el sentido de que ahora nosotros somos reconocidos por medio de Jesús como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ha abierto un camino directo al Padre. Tenemos ahora redención. Qué hermoso y qué impresionante es pensar que ahora puedo acercarme delante de Dios y hablar con Él y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias porque tú me llamas, gracias porque Jesús murió y ahora puedo estar delante de ti. Es que esto es nuestro privilegio, amados. Ese es nuestro privilegio. Mire el Evangelio cómo es tan universal. Al terminar la genealogía con hijo de Dios, Lucas subraya que Jesús no solo es el Salvador para el pueblo judío, sí, porque tenían un Mesías prometido, sino para todas las naciones. Y es interesante porque cuando Jesús habla acerca de con la mujer, se me fue, Sirofenicia. ¿Usted ha oído la historia de esa mujer? Y esta mujer le pide que por favor sane a su hija que está enferma, que está a punto de morir. Y el Señor le da algunos detalles acerca de la salvación. Y le dice: primero tiene que venir por los judíos, en otras palabras. Pero la fe de esta mujer era tan grande que decía: aún las migajas que caen de la mesa pueden comer los perrillos. Y está hablando acerca de esto. Pero a lo que voy, no quiero entrar mucho en esto, a lo que voy es que Jesús establece este plan el Señor Dios establece el plan de la redención, sí, para el pueblo judío, pero gracias a Dios porque no era solamente hasta ahí el plan, sino que un pueblo gentil también tenía acceso a eso, y todos nosotros tenemos acceso. De hecho, el apóstol Pablo tuvo el ministerio para la predicación hacia los gentiles. Usted sabe, Pablo comienza a predicar en iglesias donde no eran 100% judíos, sino que había un montón de gentiles en las iglesias. Y gracias a Dios porque abre este plan de la redención y nos llega a nosotros. La genealogía de Lucas nos recuerda que el evangelio es para todas las personas, sin importar su origen. No importa el color de la piel, no importa las etnias, las nacionalidades. El evangelio es, amados, para todos. A veces somos nosotros los que no le vayas a predicar a esa persona, ya está perdida. ¿Cómo así? Un profesor decía esto en una de mis clases, decía: somos predestinados por Dios, amén. Y decía: hay muchos predestinados que todavía necesitan escuchar el evangelio y que no lo saben y que no han escuchado. Que Dios te use para que tú puedas compartir. No pongamos
A veces somos como esas burbujas que ponemos o clases en el evangelio de que no, yo ya soy salvo, allá será, ellos son pecadores, perdidos, nunca les voy a... Amados, tenemos que cambiar eso. Que tú puedas acercarte a ese familiar difícil. Ponga en su mente un familiar difícil que usted tenga y pueda predicarle del evangelio, siendo consciente que usted no es el que salva, porque en cambio viene la otra cara de la moneda. Es que ya le he predicado y no entiende, le he caído a bibliazos y no entiende. No, sea consciente de que Dios es quien hace la obra. Él es el que hace la obra, amados. Juan 3:16 lo conocemos todos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hechos 17:26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Apocalipsis 5:9 dice: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, y de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El Cordero inmolado, para que todo linaje, lengua, pueblo y nación llegue al conocimiento de Dios. Unos pensamientos para concluir, amados. La genealogía de Jesús en esta porción de Lucas es mucho más que una simple lista de nombres, amados. Esta es una poderosa declaración de la soberanía de Dios en la historia redentora. Es una afirmación de la identidad de Jesús como el Mesías prometido y una proclamación del evangelio que es para todos, es universal. John MacArthur, hablando acerca del evangelio según Jesús, según Cristo, dice: la genealogía de Lucas enfatiza que la salvación es para todos los hombres. El evangelio no tiene fronteras, pues Cristo vino a restaurar la relación rota entre Dios y la humanidad. No había camino, pero gracias a Dios por enviar a Jesús. A través de esta genealogía, Lucas nos recuerda que Jesús es enviado como el segundo Adán para redimir todo lo que el primer Adán perdió. Es el cumplimiento de las promesas del pacto. El Salvador conecta todo lo que Dios quería hacer con el plan de la redención para la humanidad. La mención de Adán como hijo de Dios nos lleva a reflexionar nuestra propia relación con Dios. En Adán todos hemos heredado el pecado y la muerte, pero en Cristo recibimos vida, recibimos salvación, recibimos vida eterna, amados. ¿Cómo podemos responder a esto? Reconoce que Dios es soberano, no solo en la historia, sino también en todo lo que pasa en tu vida. Cada detalle de tu vida está establecido perfectamente por Dios. Que ya no nos lleve nuestro corazón tanta queja. Es que ¿por qué me pasa esto a mí? Es que ¿por qué yo tuve que vivir estas cosas? Agradece, porque Dios está trabajando en tu vida. En Filipenses 1:6 nos dice que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. No eres perfecto, no soy perfecto, pero sí somos perfectibles. O sea, que Dios va a ir puliendo y trabajando. Número 2, proclama el evangelio, amado. ¿Cómo estamos en contar el evangelio, en proclamar las buenas nuevas de salvación a otras personas? Que hay esperanza en Jesús. Que mucha gente se dé cuenta de que el pecado no le va a llevar a ningún lado más que al infierno, pero que en la gracia de Dios Él permite y Él te perdona y Él te restaura. De lo que éramos antes ya no somos lo mismo. Dice la palabra de Dios que las cosas viejas que pasaron y todo es hecho nuevo. Número 3, vive como hijo de Dios, como hija de Dios. ¿Estás reflejando esto en tu trabajo,
en el colegio, en conversaciones, en eventos, en todo lo que tengas. A veces a las personas se les conoce más como el farrero, el chistoso. Amados, ¿te conocen como hijo de Dios o una hija de Dios? A veces nos da esa vergüenza de decir, es que si digo que soy cristiano y que soy un hijo o una hija de Dios, me van a molestar, me van a decir, ay, el hermanito, el pandereta, ya viene por ahí. Quítese ese miedo, amados. Somos adoptados como hijos de Dios y esto nos llama a vivir con identidad, con propósito y esperanza en Cristo. Porque todos los que son guiados, dice Romanos, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Finalmente, amados, para terminar, la genealogía de Jesús en este libro nos muestra que nuestra salvación no depende de nuestro linaje humano, no de lo que nosotros pudimos hacer. Es que mi papi fue gobernador, es que el papá de mi papá fue alcalde. No importa más. El linaje de Jesús nos muestra que es por Él, que es de Él y que es para Él. No es para nosotros la gloria. Así como Él descendió, también desciende a nuestro corazón para llevarnos de regreso al Padre. Que esta verdad, amados, nos motive a vivir con fe y a proclamar el Evangelio sin sentir vergüenza, por compartir todo lo que nosotros vivimos en nuestro Señor Jesucristo. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por textos y porciones como esta, Señor, que a veces son difíciles de comprender por tantos nombres, tantas historias que están ahí. Pero la idea, Señor, y el mensaje principal es que Dios, tú orquestaste este plan y lo hiciste para salvar a un pueblo, a una humanidad que está necesitada de ti, Señor. Así como en el principio tú lo hiciste todo perfecto, en orden, toda de manera correcta, Señor, vemos a través de la historia cómo ibas tejiendo esos hilos de la redención, Señor. Ahora vemos a Jesús y te agradecemos porque hemos sido comprados por un alto precio, Señor. A nosotros no nos costó ir a una cruz, sufrir los clavos, una corona de espina. Y lo único que tú pides es que creamos en ti y te obedezcamos, Señor. Que te amemos con toda nuestra mente y corazón. Y también al prójimo, Señor, como a nosotros mismos. Señor, que este mensaje sea un mensaje que desafíe a cada uno de los que estamos en este lugar. A que así como tú tienes un plan de redención y hemos sido vivificados en Cristo, también nosotros tenemos ese reto de compartir el precioso evangelio de Dios. Danos valentía, danos coraje, Señor, danos determinación, porque eres tú quien pone el querer como el hacer de tu preciosa voluntad, Señor. Que hay corazones, Padre, dispuestos, y si tal vez hay personas con corazones endurecidos, eres tú, Señor, quien aligera, quien hace un corazón duro y lo hace como de carne, Señor. Padre, gracias por tu bendita palabra. Somos tan privilegiados porque aquí, en esta iglesia, Señor, tenemos el privilegio de en libertad alabarte, pero también abrir tu bendita palabra, Señor. Gracias, que siempre veamos lo bendecidos que somos, Señor, por tenerte a ti en nuestra vida. Y gracias una vez más por usar a tantas generaciones, tantas personas imperfectas, pero para hacer que tu plan se cumpla a cabalidad, Señor.
Te adoramos, te exaltamos por quién eres tú. Tú eres el santo, santo, santo Señor. Nuestra vida rendida a tus pies, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.